y otra vez me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Esperar tu presencia, Señor. Me has sostenido una y otra vez, creer que contigo sigue siendo fiel, es por tu palabra. Tu palabra es la que nos mantiene fiel, Señor, cada día. Sí, Señor. Confiamos en tu presencia, en tu Espíritu Santo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Sí, Señor. Gracias. Sí, Señor. Una y otra vez me rodean, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, Sí, Señor. Podemos confiar, Señor, en tu palabra. me has sostenido una y otra vez, el que conmigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Confiamos, Rey, en tu palabra y en tu presencia. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada, Señor, va a detener tu mano. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada, Señor, va a detener tu fidelidad. Sí, Señor. El libro de Lamentaciones dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor en este día. Vamos a seguir adorando al Señor, amén, con esa adoración hermosa. Sí, subir un poquito. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Sí, Jesús. Sí, Señor. Tu fidelidad. Levante su voz conmigo así. Sí, Señor.
es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Que ahí en tu casa donde estás puedas estar levantando tus brazos y decirle gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad ha sido grande con mi vida, mi familia. Sí, Señor, es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor. Y estar contigo. No hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Dios te bendiga en esta tarde. Qué hermosa adoración poder decirle al Rey, estar contigo. No hay un mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay un mejor lugar en esta tierra, por más lujos que tengas, que estar realmente humillado delante de la presencia y rogándole al Señor que te ministre, que su Espíritu Santo llene tu corazón, llene tu vida. Y como le decíamos recién, la fidelidad del Señor es grande, es poderosa. Como les decía, te lo vuelvo a repetir para que lo leas en tu casa. Estábamos compartiendo el libro de Lamentaciones, un libro escrito por el profeta Jeremías, un libro que hablaba de la tristeza presente de Jeremías, pero también de una esperanza futura. Y él decía en el capítulo 3, versículo 22 y 23, que las misericordias del Señor, las misericordias del Rey, dice que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Realmente, si estuviésemos en la casa del Señor, le pediría un aplauso grande, grande, grande al Señor. Levantar las manos y decirle gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, bendito Rey de los cielos. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hijos del Rey, de mis hermanos en la fe que están detrás de los dispositivos. Después de unos días extrañando a la iglesia, extrañando a los hermanos, pero estar en un mismo espíritu. Qué hermoso es sentir la confianza, la certeza de saber que estás del otro lado, estás escuchando, estás esperando una palabra, una enseñanza, algo de parte del Señor en este día, y que Él realmente hoy haga algo especial, como siempre decimos. Antes que nada, quiero darle gracias al Señor, un agradecimiento muy personal. En el día de ayer estuvo mi hija Mara cumpliendo años, así que agradecida al Señor por la vida de mi hija, sabiendo, como decía recién, que la fidelidad del Señor es grande y que va a cumplir el propósito que tiene para con tu vida. No dudarlo y seguir avanzando a pesar de todas las situaciones, aún en medio de la tempestad, saber que Él está. Gloria al nombre de Jesús. Como bueno, ya es repetitivo, ¿no? Decir que espero que ya tengas preparado ahí para anotar lo que vamos a compartir en este día. Una pequeña enseñanza, no va a ser la que les había dicho el otro día, pero bueno, a raíz de unos hechos que estuvieron ocurriendo durante las semanas, el Señor me traía poder hablar un poquitito de este tema tan importante, y lo voy a llevar rapidito como comienzo al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1 y el primer versículo.
que marca realmente con una sola palabra, describe el poderío de Dios y toda su grandeza y toda su majestad. Espero que lo tengas ya ahí listo. El primer libro de la Biblia. No te pongas contento porque tengo muchísimos pasajes para hacerte buscar, pero quería comenzar con este pasaje y a partir de ese vamos a seguir. Y dice así la bendita palabra del Señor, el libro de Génesis, los comienzos, la creación. No me puse mis lentes. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta acá, en este pequeño versículo, encierra algo poderoso. Un verbo, yo por ahí no sé mucho de lo que es gramática y la práctica del lenguaje, pero ahí el Señor en ese verbo creó, estaba describiendo la majestuosidad que Él tenía pensada, la idea que Él tenía con respecto a la formación del mundo, a la formación del hombre, la creación completa. Fíjate que una sola palabrita creó, tan cortita, tan chiquita, pero algo realmente tan importante. Y hoy cuando venía de trabajo veía cómo estaba el día. Acá en Punta Alta estuvo lloviendo, hacía un poco de frío, mucho viento, y uno por ahí comienza a observar las casas y comienza uno a dar gracias porque por lo menos en nuestro caso no siempre tuvimos una casa de material. En nuestros comienzos con mi esposo, nuestra casa tenía techo de chapa, entonces por ahí se notaba un poquito más los vientos, la lluvia, y me traía y me confirmaba esta palabra que yo hoy les quiero compartir, o sea, en sí la idea de la palabra. Y quería hablarles del Señor, del arquitecto, el creador de todas las cosas, el creador de mi vida, de tu vida, de la humanidad entera, y poder llevar todos estos pasajes, englobarlo y que lo podamos poner en práctica, primeramente para mi vida, para tu vida, en lo personal, luego en tu hogar, y después poder llevarlo también la misma palabra, aplicarla al nivel, digamos, institucional o a nivel congregacional, lo que es en sí. Y bueno, ahí estuve buscando un poquito lo que era la tarea de un arquitecto, lo que significa ser un arquitecto en lo natural, y siempre ahí donde vos me estás escuchando, poder imaginarte y poder llevar lo que voy a compartir todo en la fase espiritual, en el ámbito espiritual. El arquitecto, el creador de todas las cosas, es aquel profesional que proyecta, que diseña, que dirige, que asesora y que guía en toda la obra que va a emprender. Un arquitecto hace todas esas cosas. Primero el proyecto en su mente, en su cabeza, ahí lo diseña, lo diagrama, lo dirige, comienza él a dirigir los pasos, va asesorando a cada uno de los integrantes de su grupo de trabajo que tiene, y comienza a guiarlos en todo lo que es la tarea de levantar esa obra, de levantar esa casa. Y como todo arquitecto, él va a necesitar de asesores, va a necesitar también de herramientas, de materiales para trabajar. Y tenía un pasaje para comenzar. ¿Qué es lo primero que el arquitecto proyecta y planea más allá de ver la tierra, ver el lugar, ver el terreno? Son los cimientos. Acá en Punta Alta tenemos la particularidad de que hay distintos tipos de tierra. Por ejemplo, en la zona de Nueva Bahía es una zona que hay mucho médano y es una tierra por ahí muy seca y hay que trabajarla un poquito más. Hay una zona que es la de Ciudad Atlántida que tiene mucho salitre, mucho salitral. Las napas de agua por ahí están, en algunos lugares de la Nueva Bahía está muy arriba, entonces hay que trabajar mucho, hay que tener mucho cuidado con los cimientos para que en el hogar no comiencen a haber distintos tipos de imperfecciones o de averías. Y me llevaba, y había anotado yo el pasaje en el libro de Isaías. Busque ahí Isaías,
capítulo 28, versículo 16. Y el cimiento es la parte de la construcción que no se ve porque está bien en la tierra, ¿no? Pero es lo que le da la solidez, es lo que le da la consistencia, es lo que le va a dar la firmeza a la obra. Un cimiento que está mal hecho, lo más probable es que la casa comience a tener rajaduras, comience a tener averías. Un cimiento mal hecho seguramente que va a tener humedad que le crece por los costados de la pared. Un cimiento mal hecho hace que cuando hay mucho movimiento de tránsito la casa pareciera que se mueve. Y mientras que buscaba todas estas cosas me venía cuando yo era chica un cuento, ¿no? Que seguramente que usted también se acuerda. Y es el cuento de los 3 cerditos, que cada uno construyó su casa de la manera que creyó que era más conveniente. Y vino el lobo y ¿qué hizo? Sopló de tal manera que al primero y al segundo les voló la casa. Pero al tercero le fue muy, muy, muy difícil. Es más, no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque la casa estaba bien hecha, tenía buenos cimientos, tenía buenos materiales, tenía buenas aberturas, tenía un buen techo. Y me llevaba ese cuento, ¿no? Realmente un cuento de la infancia, pero que qué enseñanza nos deja. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Y dice así la bendita palabra del Señor, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, en la tierra prometida, la tierra bendita que el Señor le daba a su pueblo, por fundamento una piedra probada, una piedra angular, preciosa, de cimiento estable, dice la palabra. El que creyere, no se apresure, que sepa esperar en Dios, sepa esperar los tiempos, sepa tener confianza. Y dice: el que confíe, no anduviere desorientado. El que confíe realmente en ese fundamento, en ese cimiento, en esa piedra, realmente que no ande errante. Todo aquel que confía realmente, y lo que hacía mención el libro de Isaías, es realmente en Jesucristo, en fijar firmemente la obra de sus manos, y la obra iba a perdurar por la eternidad, y era el mismísimo Cristo Jesús. Dice el Señor que Él es la piedra probada, porque Él ha sido probado de muchísimas maneras, ha sido tentado, ha sido lastimado, ha sido herido, ha sido maltratado, un simiente estable. Y bueno, todo aquel que cree en Él, que no se apresure. Por eso debemos saber esperar en Dios, saber esperar los tiempos, realmente tener la confianza en quién hemos creído, a quién estamos sirviendo, y saber que la respuesta va a venir tarde o temprano. Volviendo a la obra del Señor, a la obra del arquitecto, que el arquitecto de una obra necesita herramientas, necesita materiales, necesita mano de obra, y busca hacer su trabajo en un tiempo específico, y cuando hace una obra, no sé si a usted le ha pasado o por ahí se ha tenido la oportunidad que alguien le haga su casa. Gloria al Señor si tuvo la posibilidad que alguien pudo hacer su casa como usted la quería. Siempre la idea del arquitecto, de aquel que trabaja en la obra, es hacerla de la mejor manera. Siempre verla con la mayor de las perfecciones. Si ve que hay algún error, bueno, volverse atrás, rompe, hace de nuevo todas las cosas. Y así es el Señor con cada uno de nosotros, en lo personal, a nivel familiar, y también en lo congregacional, en la iglesia propiamente dicha, como institución. Uno por ahí pone los ejemplos y se imagina el edificio, pero también uno tiene que llevarlo a lo espiritual, lo que el Señor está hablando. Así que, bueno, estábamos por los cimientos. Después, ¿cómo debe ser la obra? Vamos al libro de Proverbios, y ahí nos va a decir cómo debe ser la obra. Proverbios 24, después de los Salmos, y el libro de Proverbios, versículo 24, dice así: que con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará.
Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afirmará, se afianzará, se fortalecerá. Con prudencia, en otras versiones dice con inteligencia, serán hechos los cimientos, con la inteligencia realmente guiada por el Espíritu Santo. Mi casa, mi hogar, mi vida espiritual, si yo quiero realmente llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en mi vida, que yo pueda realmente tener esa sabiduría que Dios quiere, y siempre la sabiduría la vamos a encontrar en la palabra del Señor y guiados por medio del Espíritu Santo. El libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38, ahí tenemos otro pasaje que el Señor nos habla. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 11. Hoy lo voy a pasear un poquito por acá, un poquito por allá. Vamos a ir viendo los libros, cómo Dios habla. Son pocos los pasajes, hay un montón de pasajes que hablan sobre la obra del Señor. Pero bueno, yo les busqué algunos. 11:38. Y dice así la palabra del Señor, yo acá lo tengo un poquito más grande. Dice, y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable, como la que edifiqué a David, y yo te entregaré Israel. Una casa, dice el Señor, que nos va a edificar una casa perdurable. Nuestra casa, en lo personal para el Señor, nuestro lugar, donde vivimos, donde tenemos que edificar todo lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere enseñar, es ni más ni menos que nuestro corazón. Y dice que si nosotros andamos en sus caminos, y hacemos lo correcto, y si escuchamos lo que el Señor nos ordena, y hacemos lo recto delante de sus ojos, guardamos sus mandamientos, dice que Él va a edificar una casa perdurable. Quiere decir que va a ser algo eterno, algo que no va a tener fin, algo que tiene buen sustento, algo que tiene fundamento, algo que tiene un buen cimiento. Dice que va a ser perdurable. Escoge el mejor de los materiales, el arquitecto. Un arquitecto que quiera ser un buen arquitecto. No estamos hablando de esos arquitectos que escatiman en gastos y le pasan una suma al que contrata la obra y después pone materiales de segunda mano, o bueno, acá le decimos por ahí malos, o de cuarta, digamos, o sea, materiales fallados. El arquitecto, cuando quiere hacer una obra que perdure para siempre y que quede a través de los tiempos, le va a poner el mejor de los materiales. No va a escatimar en dinero, no va a escatimar en horas de trabajo, no va a escatimar en material, no va a escatimar en personal, no va a escatimar en nada. Y el Señor es así. Cuando el Señor pone una visión en una persona, en una familia, en una iglesia en este caso, la obra la va a hacer perfecta y Él va a tratar y Él va a usar el mejor de los materiales. No escatima gasto. Bueno, y vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 16, a ver si anoté bien, 16, 18, dice así, es una hermosa, no sé si es hermosa enseñanza. A mí el Señor me venía hablando sobre la obra del Señor y empecé a buscar y a investigar un poquito y bueno, y fui anotando. Y es esto lo que les estoy compartiendo. 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le estaba hablando a Pedro, a la roca, a ese varón que uno lo veía y era tan tosco, era un hombre, un varón que había hecho tantas cosas, ¿no? Sabemos que él era pescador, el mismo Pedro que después más adelante lo negó al Señor, el que caminó por las aguas,
que el Señor le dijo, ven Pedro, salte de la barca. Ese varón que tuvo muchas características, le falló al Señor porque lo negó 3 veces. Con su naturaleza humana, a pesar de haber caminado con el maestro, le cortó la oreja al centurión. Ese mismo Pedro, bendito sea el nombre de Jesús, dice que el Señor le dijo que sobre él iba a edificar la iglesia. No te sientas mal si por ahí ves que tu carácter, tu forma de ser por ahí, tal vez no son tan específicas como habla mucho la palabra, pero el Señor a veces usa a esos hombres, esas mujeres con carácter, los moldea y los utiliza para su obra y son herramientas en las manos de Él. Fíjense que lo que hizo con Pedro estableció ni más ni menos que la iglesia. Los comienzos de la iglesia fueron de la mano de Pedro. Entonces Él escoge el mejor de los materiales. Después el calcular los costos. Vamos al libro de Lucas. ¿Qué nos dice Lucas con respecto a calcular los costos en una obra? El libro de Lucas capítulo 14, versículo 28. 14, 28. 14, 28. ¿Qué dice así? A veces la gente hoy en día, en la desesperación, en querer construir, en querer hacer cosas en su casa, el querer avanzar tal vez por darse un lujo, dice, no importa, no pasa nada, voy y saco un préstamo, después saco otro, cancelo el anterior, me saco otro préstamo. Lucas 14, 28. Pero el Señor es muy claro con respecto a la economía. 14, 28. ¿Estamos acá? Dice, porque ¿quién de vosotros, quién de ustedes quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? ¿Quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero? Ahí nos habla de calcular, siempre tener visión de futuro, siempre querer progresar, y por ahí esto lo vamos a llevar en el ámbito material. Nos tenemos que sentar a calcular costos, a ver si vamos a andar bien con el dinero, si nos va a alcanzar, si vamos a poder pagar las deudas, si no vamos a dejar a nadie con una deuda sin pagar. Eso también habla de la sabiduría de Dios, porque de nada me serviría a mí predicar de la palabra, orar, ayunar, alabar, adorar, ser constante en las congregaciones, ser constante en todo lo que el Señor me pide, pero resulta que llega fin de mes y comienza ahí el buzón de mi casa a comenzar a caer las cartas de intimación por deuda. ¿Qué testimonio? ¿De qué Dios estoy hablando? Cuando Dios nos habla que debemos ser sensatos, debemos ser prudentes, debemos calcular costos. La palabra de Dios dice que nada nos va a hacer faltar. Dice que Él va a cubrir todas nuestras necesidades, nuestra vestimenta, el alimento. Que seamos sensatos. No nos va a pasar nada por un mes que no nos compremos algo de ropa. Las mujeres que somos por ahí más débiles con respecto a lo que tenga que ver con la indumentaria, con la moda, el calzado. Todos los años este mundo tan materialista, y el enemigo hasta en eso está metido, porque todos los años crea una moda nueva, crea algo distinto. Entonces los diseñadores sacan algo nuevo, sacan una bota nueva, una ropa nueva, un perfume nuevo, un cosmético nuevo, siempre hacen algo nuevo. Y lamentablemente hay hombres y mujeres que son tentados en esa área y no pueden resistir la tentación de decir que no, y van y se compran lo nuevo. Y no toman en cuenta que lo que Dios necesita realmente en nuestros corazones, tener nuestros corazones realmente cambiados, transformados, hacer como decía el Señor, realmente tener los estatutos bien claros, los mandamientos. ¿De qué nos sirve andar de punta en blanco, tener lo mejor de lo mejor en nuestra apariencia física, y por dentro realmente ser un desastre o no agradarle al Señor?
No me malinterprete, yo soy mujer, me encanta, como toda mujer, a quien no le gusta comprarse algo, hacerse algo lindo en el cabello, comprarse una crema para nutrirse, hacerse algo hermoso, a todas. Y también hay hombres que también les gusta. Pero lo principal delante de los ojos del Señor es nuestro corazón. Volviendo a la arquitectura, seguimos con la arquitectura y con lo que el Señor quiere hacer. ¿Se entiende más o menos a lo que le quiero llevar, en lo que le quiero hablar en esta tarde? De que somos herramientas, somos material, somos mano de obra, somos como el barro en las manos del alfarero, ahí como decía el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 18, ¿puede ser? Me lo tengo anotado. Sí, Jeremías capítulo 18. Ahí nos habla de la señal del alfarero y del barro. Cómo el Señor trabajaba con esa vasija y que se le rompió en las manos porque el Señor así hace con nosotros. Comienza a trabajar, comienza a moldearnos. Imagínese usted ahí una rueca, ahí la maquinita con el barro. O si no, imagínese una obra. Hoy en día una obra con una máquina, el albañil está con el bastón ahí trabajando y de repente comienza a trabajar con el material y se da cuenta que el material está malo en alguna parte. Entonces va a tratar de remediarlo en lo natural. ¿Para qué? El albañil, para no perder todo lo que invirtió. Y el Señor con nosotros hace algo muy similar. Nos desarma. Y ese desarmarnos muchas veces nos va a doler, nos va a costar, nos van a costar lágrimas, nos van a costar gemidos, porque vamos a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a pasar por la máquina del proceso? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a pasar por el fuego? ¿Hasta cuándo? Por el cincel. ¿Hasta cuándo? Y el Señor sigue trabajando en nuestras vidas para hacer realmente, como muchas veces dice el pastor, hacernos una vasija hermosa, una vasija para poder presentarla, poder exhibirla en una vitrina. Y la vitrina es el mundo, la vitrina es afuera, la vitrina es con nuestra familia, la vitrina es cuando vamos a los negocios, la vitrina de que nos está exponiendo el Señor es en nuestro trabajo, es en nuestro entorno. Esa es la vitrina donde el Señor nos expone. Y ahí es cuando el Señor nos ve y dice, bueno, a ver, la voy a probar si resiste. Y va a pasar muchas veces y no te sientas mal, porque a mí me ha pasado muchísimas veces, vez tras vez, que parece que el Señor ya me tenía ahí lista y vino la prueba y no la pasé. Entonces el Señor tiene que desarmar de nuevo ese barro y volver a trabajarlo. Y así hace el Señor con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser realmente esa vasija en las manos del Señor? ¿Cuántos están por el proceso? ¿Cuántos pueden sentir, pero que podamos ser sabios en el espíritu? Poder entender que muchas veces lo que nos está pasando es a causa de que el Señor nos está forjando, el Señor nos está trabajando. Los otros días los jóvenes, los chicos del grupo de alabanza, se habían puesto a hacer unas pizzas para vender, para recaudar, porque tienen la visión de comprar una consola con más canales. Y en determinado momento yo estaba acá arriba y yo podía escuchar abajo cómo agarraban esa masa y la daban contra la mesada. Y yo decía, qué bárbaro, ¿cómo hacen con la masa? La daban contra la mesada y sonaba, bueno, gloria a Dios por la mesada, ¿no? Que aguantó ese peso. Pero la masa en sí, después cuando yo alcancé a probarla, la masa estaba pero tiernita, riquísima, crocante, daba ganas de seguir comiéndola, porque no eran esas masas duras o esas masas que se quedan gordas, que no tienen por ahí sabor, o que no, estaba riquísima. Y así hace el Señor, como esas masas nos moldea y nos da vez tras vez. Gloria a Dios por esos que resisten las pruebas. Y acá viene una de las partes que a mí más me encanta de la obra, y a esto era lo que el Señor me traía. Las columnas en una edificación, las columnas en una casa, las columnas en la iglesia, las columnas en mi vida. Por lo general uno ve una construcción, uno ve una estructura, ya así sea no sé, de algo básico, un salón, un garage, un galpón,
por lo general tiene 4 extremos, ¿no? Por lo general son 4 columnas. Y yo decía, Señor, qué importante que son las columnas en mi vida. ¿Cuáles son las columnas en mi corazón? De la oración, el ayuno, la intercesión y la adoración. Yo le preguntaba al Señor, Señor, las columnas en mi corazón, y me venían estos 3 actos de fe que un cristiano tiene que hacer: la oración, el ayuno, la adoración y la intercesión. Interceder por mi familia, mis hijos, mi hogar, mi entorno, mi familia, en lo natural, en lo espiritual, la iglesia, por mi ciudad, por los gobernantes, por los enfermos. Tantas razones por las cuales interceder. Adorar en todo tiempo, orar sin cesar, y el ayuno, que es una herramienta tan importante, para realmente que las potestades del infierno sean vencidas a causa del poder de la oración y del ayuno. Y las columnas vienen de diferentes maneras, yo pude ahí averiguar un poquito, y son cuadradas, son rectangulares, algunas son circulares, y vienen de diferentes materiales, de maderas, de hierro, de cemento, de concreto. Algunas vienen huecas, otras vienen rellenas. Hay distintos tipos de columna, y ahí ya podés identificarte qué tipo de columna sos en tu familia, qué tipo de columna sos dentro de la iglesia, en lo congregacional, en qué parte estás situado dentro de la iglesia. ¿Sos una columna? Todavía no llegaste a ser columna, pero seguramente que sos parte de la columna, porque sos un material importante. Por eso tiene que quedar bien claro que nadie se tiene que sentir menos. A veces es lindo cuando a uno le dicen: Dios te bendiga, te siento columna de la iglesia. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, porque yo sé que sos una columna, porque sé que estás orando por mi vida, porque sé que estás intercediendo, porque sé que si algo me pasa yo voy a contar con tus oraciones. Es hermoso cuando a uno le dicen que es columna, pero las columnas tienen distintas particularidades. Hay columnas que uno las ve y son hermosas, son hermosas, uno las ve, no tiene defectos, están perfectas, pero son huecas, son de yeso. Un pequeño golpe y se quebraron. Están ahí a la vista, pero no son funcionales para lo que el arquitecto en sí las quiere. Y yo les quiero hablar particularmente de aquellas columnas. Veo que uno por ahí entra a algún lugar y por ahí ve y dice: oh, esta columna está acá en el medio, me molesta. O esta columna, ¿qué podemos hacer? O ponemos un cuadrito, ponemos un clavo, ponemos bueno, por ejemplo, en la iglesia se le ponen ahí los tornillos para los cortinados. Uno ve la columna y le quiere poner toda la columna. ¿Por qué? Porque sabe que la columna va a soportar ese peso. La columna va a soportar el peso. En la iglesia, yo le estoy hablando de Cristo Pan de Vida, hay un telón muy grande, de muchos metros de ancho. Tiene como 10 metros de ancho y tiene como 5 metros de alto, para que tengas una idea. Y no quiero calcularle el peso, no le quiero mentir, pero tiene un peso importante. Y esas columnas soportan ese cable acerado con todo ese cortinado. Ahora te quiero llevar a lo espiritual. Es hermoso que te nombren como columna, pero también hay que saber rescatar y saber comprender y entender que las columnas siempre van a llevar el peso más pesado de la obra. La columna siempre va a ser la que va a estar ahí, y a veces cuando alguien quiera pasar se la va a llevar por delante. Y capaz que no le va a gustar a la persona que se chocó la columna y va a decir: esta columna otra vez acá. Pero la columna es importante. Si sos columna de una iglesia, si sos columna de algún lugar, si sos la columna vertebral en tu familia, que puedas estar sabiendo y entendiendo que el Espíritu Santo de Dios te ha elegido
para una tarea importantísima, que es sostener la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que Dios utilizó columnas para cuidar a su pueblo cuando sacó a Israel del desierto. Dios tenía un objetivo claro, un objetivo que era sacar al pueblo de Israel, y la columna de humo y de fuego durante la noche le servía para guiar al pueblo. Y ahí estamos hablando de la oración, si lo traemos a este tiempo, la oración de las columnas, la intercesión de las columnas. En el Antiguo Testamento la nube tenía un origen realmente sobrenatural, era algo milagroso, era algo que no se podía entender. Y si se quiere yo anoté, uno de los milagros más largos, porque duró 40 años. Esa columna de humo y columna de fuego no se apartó de ellos y los mantuvo y los guió durante todo el desierto. Fíjese qué importante que son las columnas. La columna sirve entonces para interceder, para orar, para guiar, para sostener. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios por las columnas. Y en el Nuevo Testamento, vamos ahí al libro de Primera de Timoteo, hay un pasaje muy claro que nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por las columnas. Gloria al Señor por las columnas en cada iglesia. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo. Me perdió Timoteo. Gloria a Jesús. Se me perdió Timoteo. ¿Lo tenía marcado? Gloria a Dios, santo es tu nombre. Aquí encontré a Timoteo, se me había perdido. Entre tanto papel, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y acá, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así. Bueno, le voy a decir desde el 14. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le hablaba a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahí Pablo le decía a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y un poquito más adelante, después léalo en su casa, habla de los requisitos de los diáconos. Los obreros, aquellos que anhelan un ministerio adentro de la iglesia. Más allá de ser columna, podés tener un ministerio importante. Y hay ciertos requisitos ahí en el mismo capítulo 3, un poquito más adelante, desde el 8 en adelante, Pablo le habla a Timoteo y le explica sobre estos requisitos y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Nos habla ahí de cómo debemos presentarnos, cómo nos debemos mover, cómo debemos hablar, cómo debemos ser en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente. A veces, y nos ha pasado de ver hijos de Dios que tal vez no han madurado en lo espiritual y toman la casa del Señor como pelotero, toman la casa del Señor como guardería, toman la casa del Señor como un lugar para pasar un momento de recreación, toman la casa del Señor realmente, por ahí no encuentro el calificativo, porque uno por ahí recorre los baños y ve cómo están las instalaciones. O como una vuelta vio el pastor, estaba haciendo un poquito de limpieza a la silla y veía los chicles pegados. Y a veces uno dice, es la casa del Señor. Tengamos un poquito de respeto, primeramente por la presencia del Señor. Y después porque es la casa. Dice la casa del Señor, para que sepas cómo conducirte. Que es la columna y baluarte de la verdad. Poderoso es el nombre del Señor. Vemos también en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, y les voy a nombrar el caso de 4 varones, 4 apóstoles,
que nos dejaron ejemplos claros de cómo ellos funcionaron como columnas en los comienzos de la iglesia. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 15, y les voy a nombrar a los 4 apóstoles. Bendito sea el Señor. Espero no estar aburriéndote, hoy que no está el pastor ahí, que está con toda su efusividad, pero siempre es bueno escudriñar la palabra de otra manera, que el Señor nos enseñe, porque esto es una enseñanza, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos está pasando el otro? Es saber cómo enfrentar ciertas circunstancias y poder tener ahí ese oído, esa sensibilidad, y poder entender que seguramente que el Señor nos está llamando al ministerio, seguramente somos columnas en algún lugar en la casa del Señor, y tenemos que saber que el Señor está en todo momento y Él nos va a guiar y nos va a llevar a la victoria en lo que Él quiera, porque Él es nuestro arquitecto, es nuestro hacedor y está trabajando con cada uno de nosotros. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, desde el versículo 12, la palabra habla sobre Bernabé y Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 15, desde el versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé estaban ahí, pero ellos estaban poniendo ahí un manto de calma, estaban solucionando una discusión, un hecho importante que había ocurrido, porque ahí algunos hablaban sobre la circuncisión. Se circuncidan según la ley de Moisés, no se circuncidan. Entonces ahí Bernabé y Pablo le hablaba y le decía, realmente, si el Espíritu Santo de Dios había orado en los gentiles cuando el Evangelio de Jesucristo había llegado a los gentiles, habían aceptado, se habían arrepentido de todo pecado, de toda vida pasada, el Espíritu Santo ahí en el instante descendía, las vidas eran quebrantadas, eran transformadas. Entonces Pablo lo que les estaba diciendo ahí al concilio, a todos los eruditos, les estaba diciendo que por qué se tenían que circuncidar, si realmente Dios y la misericordia de Jesucristo y la gracia de Jesucristo había sido derramada también en los gentiles. Entonces ahí la columna en sí, para que les quede claro qué era lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban siendo como conciliadores. A veces es necesario la columna en una iglesia, que haya columnas, haya varones y mujeres que traigan conciliación ante determinados problemas y determinadas situaciones en la iglesia. Porque no te creas que en la iglesia es todo color de rosas. No te creas que en la iglesia andan todos como carmelitas, o pareciera que andan todos con la aureola, pero cada uno de nosotros venimos con un poquito de nuestra naturaleza, y ante una circunstancia ahí salta nuestra humanidad, y ahí comienzan ahí los roces entre los hermanos. Entonces siempre tiene que haber uno que tiene que llevar a la calma, tiene que llevar a la conciliación, llevarlos ahí a, como decimos nosotros acá en Punta Alta, poner un freno de mano, bajar un cambio, como decimos, y traer conciliación, no echarle más leña al fuego, sino con sabiduría, ahí como decía Pablo y Bernabé. Y dice que todos se escuchaban y ellos contaban las maravillas que el Señor había hecho con los gentiles. Otro caso también ahí, vamos al caso de Pedro, en el libro de Hechos, ahí mismo en Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 41, y dice así, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Volvemos a como habíamos dicho al principio.
Pedro, un pescador, una persona del vulgo, una persona común y corriente, una persona que no tenía estudio, una persona que toda su vida se había dedicado a la pesca, que es una tarea que es pesada, es riesgosa, porque tenía que estar ahí en las embarcaciones, con las tempestades y con todo. Pero aún ahí dice que los recibieron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. Pedro, también llamado Cefas en arameo, ahí le estoy dando otro poquito ahí por si no lo sabíamos. Pedro es en griego y significa roca, piedra, que Cristo le había dicho: Pedro, sobre ti fijaré mi iglesia, sobre ti levantaré mi iglesia, sobre ti pondré la iglesia ahí, realmente el fundamento. Y él fue usado como una columna de crecimiento, como dijimos al principio. Pedro lo había negado al Señor 3 veces. Pedro había caminado por las aguas cuando Jesús lo llamó. Pedro le cortó la oreja al centurión. Bendito sea el nombre del Señor. Y también más adelante dice que por la sombra de Pedro caminaba, y era tanta la unción que tenía Pedro en su vida, el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo estaba sobre la vida de él, de este hombre que no tenía títulos, este hombre que en aquel tiempo no existían tal vez como hoy en día los discipulados, las enseñanzas, los estudios teológicos, pero sí estaban los fariseos, los eruditos, los entendidos en la palabra. Pero a través de la vida de Pedro dice que los enfermos se sanaban. Pedro caminaba y los enfermos se sanaban. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el Señor pueda levantar muchos Pedros en este tiempo, columnas de fuego, que no se dejen intimidar por los vientos, que no se dejen intimidar por las tormentas, que no sean quebrados por los sacudones de este tiempo, que no sean sacudidos por todas las cosas que nos vienen cada día a nuestras vidas, sino que estén cimentados y fundamentados en Cristo Jesús, que es la roca, que es realmente la piedra, el ángulo donde cual tenemos que estar ahí formados. Vamos ahí al libro de Apocalipsis y vamos a ver a otro varón, otra columna que Dios mismo había levantado. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 1. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dios había usado a este varón como columna de revelación. Es necesario que haya hombres, haya mujeres, primeramente en la casa, en el hogar, en mi vida, después a nivel institucional, en la iglesia. Varones y mujeres realmente ungidos con la presencia del Señor, que tengan revelación, que Dios les muestre por visiones, por sueños, la profecía. Algunos en este tiempo están tan descreídos de la profecía, pero sabemos que la palabra del Señor dice que el pueblo perece por falta de profecía, por falta de conocimiento, por falta de escudriñar la palabra. Que podamos entender que cuando venga una profecía a nuestras vidas, poder llevarla a la oración, decirle: Señor, esto es tuyo, pidámosle confirmación a Dios, leamos la palabra, el Señor nos va a confirmar a través de un sueño, a través de otro siervo, a través de la palabra, a través de una alabanza. Tantas maneras tiene el Señor de manifestarse, tiene una multiforma de poder comunicarse con cada uno de nosotros. Habla con el entendido, habla con el médico, habla con el facultativo, habla con el que menos sabe, habla como habló con Pablo, habla con aquel que, como habló con Moisés, que dice la palabra que era tardo en hablar. O sea que el poder de Dios
tiene multiformas, Él tiene millones de maneras y se comunica con cada uno de acuerdo a nuestro entendimiento, porque mi capacidad humana seguramente que no es igual que la tuya, porque a mí me cuesta muchísimo, y capaz que vos leíste un pasaje, el Señor se te reveló, y ahí te abrió el entendimiento, te abrió los ojos espirituales, y Dios comenzó a trabajar de una manera tan rápida y tan poderosa y acelerada, y con otros lleva un poquito más de tiempo, pero bendito sea Dios por esos hombres y mujeres que disponen el corazón y se dejan moldear en las manos del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos con Pablo, en el libro de Primera de Timoteo, volvemos con Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Lo voy a leer de nuevo por si no se entendió. Como te rogué que te quedases en Éfeso, acá le está hablando Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Acá le hablaba Pablo a Timoteo sobre las doctrinas, una columna usada para enseñar la sana doctrina. Y muchas veces se habla sobre la doctrina de acá, la doctrina de allá. Y la única y la mejor doctrina la vamos a encontrar en la palabra, leyendo y investigando en la palabra, escudriñando en la palabra. Yo siempre les digo, a veces a todos nos cuesta, ¿no? Pero por ahí los que son más nuevitos no saben por dónde comenzar. Y por ahí tal vez tienen alguna duda con respecto a lo que se predicó. Y en la mayoría de las Biblias detrás viene como un índice, pero en realidad se llama concordancia. Y ahí tenemos infinidad de palabras. Entonces uno puede buscar ahí te lleva el pasaje bíblico, donde se habla sobre ese tema. Y hoy en día tenemos muchísimas maneras de poder ver si realmente lo que se está predicando es la sana doctrina. Pablo le decía, no se desvíen, no se dejen engañar por falsas profecías, por falsas enseñanzas, a todo lugar a donde iba. Y eso hablaba. Y es importante que esas columnas realmente sean rellenas ahí, las que están bien cimentadas de la palabra. La mejor manera es tener ese concreto que es la palabra de Dios. Porque hoy en día encontramos en internet, en video, en YouTube, en la radio, qué sé yo, en todos lados, un montón que hablan. Y hablan de acá y hablan de allá y hablan, pero tal vez ni una Biblia tienen sobre la mesa donde están compartiendo. Y no me quiero meter, ni quiero criticar, ni quiero, Dios me libre de juzgar a nadie. Pero siempre es conveniente que si te digo un pasaje bíblico, bueno, lo buscamos en la palabra. Entonces no te va a quedar duda. Y si tenés otra versión de la palabra, que la puedas buscar. Ahí yo comparto la Reina Valera 1960, pero tenés la nueva versión internacional, tenés la versión viviente, la traducción Dios habla hoy. Pero el Señor siempre quiere decir lo mismo. Y Bernabé, vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 4, bendito sea el nombre de Jesús. Me estoy pasando un poquito con la hora, perdónenme, ya terminamos. El último varón que ahí me está diciendo mi colaboradora que me estoy pasando, perdón. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37. El versículo 36 dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí Bernabé tenía ese ministerio de la consolación. Él era un levita, él era un adorador. Y él no escatimó en vender su heredad, en vender lo que él tenía,
para dárselo a los apóstoles, para que ellos pudieran seguir con la de Cristo. Que el Señor pueda guiarte con esta palabra. No te estoy diciendo que hoy salgas, no, para nada. Te estoy diciendo cómo era Bernabé, cómo Dios había tratado con Bernabé, y cómo Dios lo usaba con ese hermoso ministerio. Así que yo quiero orar por las columnas. Si algún día fuiste columna en algún lugar, si algún día fuiste columna en alguna iglesia, que realmente puedas volver a tomar la autoridad en el Señor, que realmente puedas ponerte nuevamente en las manos del Señor, que Él siempre va a estar presto para ubicarte en el lugar a donde Él te tenía proyectado. Así que las columnas sirven para guiar, para alumbrar a aquel que tal vez está un poquito ahí bajo, digamos, encendido en la presencia del Señor, para cubrirlos con oración, protegerlos, para hablarles. Realmente, cuán importantes son las columnas, cuán importantes son. Y que no te sientas menos, porque cada columna, algunas no serán tan bonitas por fuera, pero seguramente por dentro están llenas de ese concreto, de ese cemento, que no va a haber nada que las mueva y que podamos ponerle todo el peso que querramos y no se van a mover, como hay en algunos lugares. Nosotros hay unas columnas que tenemos, aparte de los cortinados, tenemos puesto ahí unos bafles, y los bafles están quietitos ahí, no se mueven, pero son a causa de las columnas. Y si sos esas columnas que tal vez son de yeso, que realmente puedas en este tiempo hablar con el Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que hay en mi vida que todavía me mantiene frágil? ¿Qué es lo que hay en mi ser interior que todavía me mantiene débil? ¿Qué es lo que hay en mi vida que cuando vienen a querer ponerme algo, Señor, yo me rompo, me deshago, estallo? Hay muchas cosas en nuestra vida que aún deben ser solucionadas, aún deben ser sanadas, aún deben ser tratadas por el Señor. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición. Yo le doy gracias al Señor por las columnas, por realmente haberme traído esta revelación a mi vida de lo importante que es los 4 puntos, como te decía, la oración, la intercesión, la adoración y el ayuno, y que lo puedas poner en práctica en tu vida. Déjame orar, vamos a orar un minuto. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor. Te doy gracias, papá, por las columnas que tú has puesto, Señor, en Cristo Pan de Vida y en cada iglesia, Señor. Gracias por esos varones y mujeres, Señor, que tú has levantado para realmente ser de bendición, Señor, en cada lugar donde tú lo has colocado. Gracias, Padre, porque tú eres el mayor de los arquitectos, porque tú nos has creado, Señor, con un propósito importantísimo, Señor. Gracias, Padre amado, porque a pesar de las luchas y de las dificultades, podemos entender en este día, Señor, de que tú nos has preparado con un material que es difícil de romper. Gracias, bendito Dios, por cada uno de esos hombres y mujeres que disponen de su tiempo cada día para orar, para interceder por la iglesia, por los siervos, por los hermanos, por la familia, por todos. Gracias, bendito Dios. Gracias por esas herramientas que el Señor usa, porque a veces no es todo espiritual. A veces el Señor utiliza herramientas para el sustento material, la logística, como nosotros le decimos, que es tan necesaria dentro del cuerpo de Cristo. El Señor toca herramientas ahí para poder sustentar muchas veces los gastos, para poder hermosear la iglesia, por algún necesitado. Gracias, Padre, por cada herramienta. No dejes que el enemigo te coloque en el fondo de la caja de herramientas. Que puedas estar siempre lista, siempre limpia, siempre afilada, siempre presta, para que el maestro, para que el arquitecto superior te saque de la caja y te utilice en el momento que Él desea. Qué feo sería que si el Señor hoy te quiere utilizar para llevar una palabra de aliento a alguien que necesita, a un vecino, a una vecina, o aún en tu misma casa, a un familiar,
vos estés como esas herramientas oxidadas a causa del rencor, a causa de la falta de perdón, a causa de no haberte puesto a cuenta con el Señor, estés llena de hollín. Déjame decirte que el Señor en este día quiere limpiarte con el poder de su Espíritu Santo. Bendito Señor, que tú puedas estar soplando, papá, ahí en esas herramientas que se han quedado estancadas en este tiempo. Bendito Espíritu Santo, sopla. Sopla, Señor, desde los cuatro vientos y limpia, Señor, y levanta, Señor, esas herramientas con poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, para que puedan ser usadas en el momento que tú quieras. Gracias, bendito Dios de los cielos. Oro por los enfermos, Señor. Que tú estés poniendo tu mano, Señor, de amor y de misericordia por los enfermos en este tiempo, Señor. Mira los cuerpos, papá, mira el corazón, mira el alma, Dios amado de la gloria. Sabemos que tú tienes, Señor, todo amor, toda misericordia y toda la potestad, bendito Dios de los cielos, para sanar. Y la autoridad, nunca te olvides que el Padre la denegó a la iglesia. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios y realmente para sujetar a toda potestad del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay algo en tu vida que está todavía floreciendo, si hay algo que te trae incomodidades, tal vez no puedes dormir, tal vez estás sufriendo de alguna enfermedad mental, déjame decirte que el Señor te quiere hacer libre. Sencillamente poder buscarle de todo corazón y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que existí, yo creo en tu presencia, Padre, me arrodillo, te pido perdón por mis faltas en el nombre de Jesús y me declaro libre, Padre, porque tu palabra lo dice, Señor, que tú te has llevado toda enfermedad en la cruz del Calvario. Te bendigo, espero que haya sido de bendición, perdón por haberme extendido, y nos estamos viendo el día domingo a las 19 horas con la Santa Cena. Vamos a estar celebrando la Cena del Señor, así que puedas estar disponiendo ahí en tu hogar, poder levantar un altar de adoración, poder estar preparando una mesa sencillita, pero realmente para poder compartir la cena. La vamos a hacer como hicimos el mes pasado, y que sea de bendición. Dios te bendiga y nos estaremos viendo el domingo. Gracias.